Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Muy bien. Pues bienvenidos una vez más a nuestra sesión semanal. Espero que se encuentren bien y vamos a iniciar como lo hacemos siempre con nuestra práctica contemplativa. En esta ocasión nos vamos a concentrar tan solo en la yoga de las 9 respiraciones, una sesión de estabilidad y el refugio, porque voy a comenzar una pues detallada presentación de la práctica central de purificación en la tradición budista tibetana, que es la práctica de Vajrasattva o mente de diamante. ¿Ok? Muy bien. Nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Como siempre, comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Si se nos facilita y como un medio hábil, recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Transitemos hacia la meditación del cuerpo vacuo. Para ella, concibamos al mismo como una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, el Avaduti, así como los dos canales adyacentes, el masculino, Rasana y lunar, el femenino, Lalana y solar. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo no más gruesa que el dedo meñique de la mano. Recordamos parte de ese punto comúnmente conocido como la apertura de Brahma, localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde se abre y extiende como un cono o la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente a la columna vertebral, hasta arribar a un punto 4 dedos por debajo del ombligo, en el chakra secreto donde se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los dos canales adyacentes parten de las fosas nasales. Suben hasta la coronilla de la cabeza donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco, el femenino de color rojo. En el caso de los hombres, el primero a la derecha del canal central y en la orientación inversa para la fisiología sutil de las mujeres. Así, nos involucramos y ejecutamos la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos de la visualización y el trabajo con los diferentes tipos de prana o de vayu. La respiración del ánfora o de la vasija. Al inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Al hacerlo, pausamos por un momento, retenemos la respiración y volteamos la atención sobre de sí misma, intentando descansar y reconocer el estado mental emergente más profundo, menos discursivo, más focalizado, inclusive quizá libre de elaboración. Después de un momento, y subsecuentemente exhalamos con fuerza, como si disparásemos una flecha a través de un arco. Liberamos 30% del oxígeno presente en la parte superior del cono pulmonar, fortaleciendo así al viento de sabiduría, el Yeshelum. Al terminar la exhalación, pausamos por un momento de nueva vez.
Volteamos la atención sobre de sí misma. Intentamos descansar y reconocer el estado mental emergente, libre de elaboración. Concluimos con la práctica conocida como la de la gran vasija o el Bonpachen. Inhalamos por ambas fosas nasales. Saturamos nuestra capacidad pulmonar. Respiración del ámpora o de la vasija. Sostenemos la respiración y giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj, 7 veces en el sentido contrario, así mezclando los vientos kármicos con el de la sabiduría. Lo hacemos todo en el canal central, propiciando la emergencia del calor interno y con ello un estado y condición mental más profundo. Repetimos esto 3 veces. Presionamos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular y abrazamos en el conocido puño adamantino, con los dedos índices ligeramente extendidos. Con ellos recordamos presionar esos particulares puntos de acupresión que acompañan a la yoga de las 9 respiraciones. Ese punto localizado 4 dedos por debajo de la axila, dotado de cierto dolor o sensibilidad, y presionando con el dedo índice contrario, bloqueando primero una fosa nasal y después la opuesta, inhalando por una, exhalando por la otra. Así, ejecutemos la yoga de las 9 respiraciones. Transitemos hacia la meditación de estabilidad. La práctica de la recolección del respirar. En esta, cualquier idea, cualquier sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con una actitud de suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección
sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, relajémoslo. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos cómo la misma se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua, que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección, esto es, a nuestra presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremediación nos concentramos en la exhalación. Así, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas del hundimiento mental, el sopor o el sueño, la mera pérdida de claridad. Nos concentramos en la inhalación, en la viveza y en la alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, uno del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración sin aferramiento, sin constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación y el cansancio de la tarde, y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar que nos conduce a la transformación conceptual. La del análisis y la investigación que nos permite fortalecer a la experiencia. Y la de la meditación que nos conduce a la plenitud de su integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos nos dedicamos a esta dimensión y faceta de la práctica. Una vez más, toda la atención sobre el respirar. Cualquier idea, cualquier sensación o estímulo la observamos y liberamos. La dejamos pasar. Volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración.
Fortalezcamos la estabilidad, por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido, empapado, saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la relación presente entre ese movimiento y los ciclos de la respiración. Al inhalar observemos si el proceso es largo o corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. Una vez más, de experimentar extremediación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación.
Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil, la presencia de una pequeña esfera luminosa, un ticle, en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación. Toda la atención sobre el respirar. Toda la atención sobre la respiración. Cualquier idea, sensación o estímulo, la observamos, la liberamos, la dejamos pasar sin elaborar sobre de la misma.
Con suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Toda la atención sobre la respiración. Cualquier idea, sensación o estímulo la observamos y liberamos. La dejamos pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad, volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Y ahora gradual y suavemente, transitemos hacia la meditación discursiva. Reconozcamos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Los 4 recordatorios. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, lo difícil que es obtener y asegurarla, su condición de ocio y oportunidad, sus 8 libertades y 10 riquezas, su fragilidad, lo fácil que es perderla, su transitoriedad, y así la gran oportunidad con la que en efecto contamos aquí y ahora, para imprimir y para dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica
del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante o momento a momento, como en realidad, nada y nadie duran para siempre. En especial señalemos a nuestra propia condición mortal. Como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad, que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca. Podría ser hoy. Con base en ello intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese de ser genuinamente importante, prioritario o significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, por naturaleza temporal y relativo y por lo que concierne a nuestra meta ulterior finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. La eterna continuidad de la conciencia y con ella, sus impresiones, hábitos y tendencias. Exploremos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo. Y como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así en significativo, haciéndonos plenamente responsables de nuestra propia vida y vidas, en especial y claramente de la experiencia que de las mismas derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva. Finalmente comprendamos las limitaciones propias de la existencia cíclica de la vida condicionada. Como en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer esto y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma. Lo hacemos como un compromiso de utilizar, imprimir los diferentes medios de disciplina y desarrollo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados o los Arhats, los héroes o bodhisattvas, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran, auxilian, ayudan, y a manera central, la primera de las tres raíces, la del ama,
nuestro vínculo para con el Dharma y el punto en donde sus cualidades simbólicamente coinciden haciéndose a nosotros presentes, y así afirmamos. Lamala, Kyabsun Chio. Sanjela, Kyabsun Chio. Chula, Kyabsun Chio. Gendunna, Kyabsun Chio. Lamala, Kyabsun Chio. Sanjela, Kyabsun Chio. Chula, Kyabsun Chio. Gendunna, Kyabsun Chio. Lamala, Kyabsun Chio. Sanjela, Kyabsun Chio. Chula, Kyabsun Chio. Gendunna, Kyabsun Chio. Asentamos nuestra intención, que es siempre la de escuchar con atención y concentración. Y nuestra motivación, la de hacerlo con el propósito de aprender nuevos métodos y medios, a través de los cuales podamos ser tanto de mayor beneficio a nosotros como en especial de mayor auxilio a los que nos rodean. Con esta intención y en especial con esta motivación en nosotros presente, incorporemos y traigamos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Muy bien. Les comentaba que en nuestro programa formativo iba a ser una pequeña pausa vinculada a la presentación que he venido compartiéndoles en torno a la doctrina y práctica de lo que llamamos POA, o la transferencia de la conciencia. Les señalaba que esta es una práctica central dentro del Sendero del Diamante, y particularmente lo es de una estructura específica del mismo conocida como la de las yogas de Naropa, el gran erudito y adepto quien educó y formó a uno de los padres del tantrismo budista tibetano, el gran traductor Marpa Lotsawa, así como también uno de sus primarios discípulos, celebrado en la tradición de la Tierra de las Nieves como el primero de sus miembros en lograr la plenitud del despertar y la iluminación, Milarepa, el santo poeta tibetano. En el contexto de estas yogas o medios de unificación encontramos la yoga de la luz clara, la yoga del cuerpo ilusorio, la yoga del sueño o del dormir, la yoga del furor o el calor interno, la yoga de los estadios de transición o bardos, y finalmente la yoga de la transferencia de la conciencia, o lo que llamamos POA. Les había señalado simultáneamente que a esta práctica comúnmente se le conoce como la del último recurso. Por ello, refiriéndonos a un tipo específico de transferencia que es el Nirmanakaya POA, también conocido como la transferencia de las tres posturas, recordarán, ¿sí? Existen diferentes tipos de transferencia y depende su aplicación del nivel o grado de madurez y desarrollo característico y propio del contemplativo. Por ejemplo, tenemos la expresión más refinada de esta aproximación, conocida como la transferencia al estado absoluto de la conciencia, el Dharmakaya POA, que comúnmente se actualiza durante la vida, aunque también puede actualizarse durante el tránsito del morir, en donde en esencia el individuo transfiere la dimensión confusa y dualista de la conciencia a su condición fundacional, reconociendo la naturaleza esencial de la conciencia, conocida en la tradición tibetana como Rigpa o la mente primigenia, y con ello, asegurando la plenitud del despertar y la iluminación, y con la consecución del Trikaya o los tres cuerpos o colecciones de cualidades propios de un Buda. Tenemos también el Sambhogakaya POA, decía,
que es aquel que se utiliza durante específicamente el tránsito del morir, vinculado a la práctica central del Sendero del Diamante, que es la yoga de deidades o la yoga del mentor, para durante ese proceso poder trascender la influencia y la fuerza que sobre nosotros comúnmente ejerce la estructura del karma, nuestros patrones y tendencias habituales, y poder detonar un renacimiento en un entorno exaltado como son las tierras propias de los bodhisattvas. Y está finalmente el Nirmanakaya Poa, que precisamente es aquel que tiene que ver con la expresión, con la manifestación ilusoria y aparente de un ser despierto en el mundo convencional, en el seno del samsara en general. Este es comúnmente el tipo de Poa que se enseña y está vinculado pues a la cosmovisión y al mismo tiempo a la estructura que es característica del Sendero del Diamante, ¿sí? Específicamente el tipo de Poa que yo enseño está vinculado a un Buda conocido como Amitabha en la lengua sánscrita o Pame en la lengua tibetana, el Buda de la luz ilimitada, la razón siendo el voto y compromiso que éste hiciese durante su carrera como bodhisattva para generar un entorno exaltado, un Budaverso, al que cualquier individuo pudiese tener acceso con tan solo nombrarle o tener presente su apariencia durante la vida o en el tránsito del morir, particularmente durante este, ¿sí? Y bueno, la práctica del Poa está vinculada a una serie de procesos que emplean la respiración, las energías vitales, los puntos de ensamble energético, para separar a la conciencia conscientemente durante el tránsito del morir, para inhibir la influencia que el karma ejerce sobre ella y poder dirigir a esta y con ella a nosotros a un renacimiento exaltado en un Budaverso, donde podemos continuar nuestro desarrollo evolutivo libres, no permanentemente, pero temporalmente, de la influencia negativa de la existencia condicionada. Como nadie entre nosotros sabe cuándo es que la muerte pueda sorprendernos, pues este último recurso que se emplea cuando nuestro desarrollo evolutivo ha sido modesto en esta vida, pues es bien importante, y esta es la razón por la que entreno a mis estudiantes en esta práctica, y al mismo tiempo siento es una práctica que debemos de ensayar y debemos de depurar, refinar y perfeccionar año con año, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando el momento del trance del morir se haga en nuestras vidas presentes, tengamos esa instrucción tan interiorizada que se convierta literalmente en algo así como una especie de autorreflejo, de tal manera que podamos transitar el morir de forma lúcida, consciente, al mismo tiempo empoderando esa transición con la fuerza de la voluntad y la posibilidad de darle dirección lúcida a la conciencia para que la misma pueda expresarse en un entorno que realmente favorece el continuo desarrollo evolutivo. Y bueno, hay muchos también beneficios colaterales que se derivan de la instrucción en la transferencia, o lo que llamábamos la de las 3 posturas, recordarán, y entre ellos, y no un menor, es la posibilidad de poder del todo perder el temor al morir, ¿sí? Ahora esto es algo, creo, de un valor trascendente en nuestras vidas, porque ese temor, pues en nosotros detona toda variedad de aflicciones y dificultades durante el vivir y en el proceso del envejecimiento, la enfermedad y naturalmente la transición de la muerte, ¿sí? Ahora, técnicamente la práctica del Poa pertenece al Sendero del Diamante, al Vajrayana. Esto es el vehículo pinacular del Buda Dharma. Simultáneamente, pues la instrucción del mismo, óptimamente, debiese de darse a personas que han cumplido con ya varios requisitos, como por ejemplo, individuos que ya cuentan con un sólido refugio budista, en la triple joya, Buda, Dharma y Sangha, y en las 3 raíces, Lama, Yidam y Khandro, ¿sí? Técnicamente, entonces, una persona que se concibe a sí misma como un genuino y formal adherente y practicante del Buda Dharma en general. También es una práctica que se enseña
a aquellos que pues han ya avanzado por las dimensiones, digamos, preambulares, preparatorias o, digamos, propedéuticas, si gustan, del entrenamiento mental del Buda Dharma. Como por ejemplo, la colección de diferentes aproximaciones y herramientas introspectivas que se presentan en el nivel introductorio de la gran exposición de las etapas del camino al despertar, la tradición del adiestramiento mental, ¿sí? Entonces, bueno, estas tendrían que ser de alguna manera algunas de las cualidades que la persona que recibe la transmisión del POA tiene que haber amasado. En añadidura, un primario entendimiento de la naturaleza de los tres vehículos: el fundacional, el vehículo conocido como estrecho o pequeño, el Hinayana; el vehículo amplio o el sendero del Bodhisattva, el Mahayana; y dentro del sendero del Mahayana, dos diferentes expresiones: el sendero de las perfecciones o de la perfección de la sabiduría, y el sendero del diamante, el Vajrayana; el sendero de la eterna continuidad o el Tantrayana, o el sendero del mantra secreto, el Mantrayana. ¿Sí? Estos tres, por cierto, sinónimos: Vajrayana, Mantrayana y Tantrayana. Ahora, podrían ustedes arguir, y con razón, que todos estos elementos que acabo de compartirles en buena medida son unos que ustedes no han hecho presentes. Y es cierto. Y por tanto, la instrucción del POA técnicamente no tendría que compartírseles, no en este momento de su formación, ¿sí? Pero, dado el hecho de que nosotros no sabemos cuándo es que la muerte pueda sorprendernos, esto justifica el recibir una transmisión temprana de esta metodología, ¿sí? Que de verdad tiene por objetivo transformar radical y estructuralmente la aproximación y el entendimiento que tenemos del tránsito del morir, ¿sí? Así que, y por esta razón, adelanto esta transmisión, que en realidad pertenece a una dimensión elevada de la instrucción propia del Sendero del Diamante, y lo hago teniendo, pues naturalmente, su beneficio y su bienestar particularmente en mente. Sin embargo, cuando demos esa transmisión en su momento, a final de año, como lo hacemos año con año, pues durante la misma será indispensable, para poderla recibir, tomar refugio, ¿sí? Y hablaremos de esto también en su momento. Bien, ahora, recordarán que en buena medida el Buda, a lo largo de la totalidad de su vida como maestro, se dice enseñó 84,000 distintas enseñanzas, que es una forma pues muy cultural india de tratar de expresar un sentido de vastedad, de variedad y amplitud, digámoslo así, ¿sí? Es una forma de tratar de comunicar que en efecto éste compartió y dilucidó una gran cantidad de diferentes instrucciones. Todas estas se aglutinan y se organizan en tres llamados yanas. Yana en la lengua sánscrita quiere decir vehículo, y se le llama en la lengua tibetana tekpa, que también tiene ese mismo significado, un medio de traslado, de movimiento, ¿sí? El conocido vehículo estrecho o Hinayana también se le conoce de diferentes maneras: el vehículo de la liberación personal, ¿verdad? El vehículo Mahayana, o el vehículo del héroe espiritual, o el Bodhisattvayana. Y dentro del contexto del Mahayana encontramos el Paramitayana, esto es el vehículo de las actitudes liberadoras o de largo alcance y proyección, las perfecciones, y el vehículo del Tantra, Mantra o Vajra, esto es el vehículo adamantino, el vehículo de la eterna continuidad o el vehículo del mantra secreto, ¿sí? Vamos a ahondar en estos temas a lo largo de nuestra formación en Casa Tibet, particularmente este tópico de los tres yanas o los tres vehículos es muy importante para el Buda Dharma, ¿sí? Pero no quiero en este momento pues desviarme, y quisiera pues concentrarme en la práctica del Sendero del Diamante y la práctica de Vajrasattva o mente de diamante, que es un prerequisito para recibir la transmisión de la transferencia de la conciencia pues de forma eficaz, ¿sí?
el día de hoy quisiera recapitular con ustedes algunas ideas y algunas instrucciones que son propias de la metodología primaria que contemplativamente se emplea dentro del Sendero del Diamante. Recordarán que en los diferentes vehículos que comprenden al Buddha-Dharma se utilizan diferentes herramientas, diferentes formas de aproximaciones contemplativas. Pero en el contexto del Sendero del Diamante al que pertenece la práctica de la transferencia y la práctica de la yoga de deidades, pues utilizamos esta particular tecnología meditativa que tiene por objetivo unificar al individuo con un arquetipo que ilustra y representa la naturaleza esencial de la conciencia que el individuo desea actualizar. Esto es lo que conocemos como la yoga de deidades. Yoga viene de yug, la raíz sánscrita de unificar, y aquí la palabra deidades, de una forma pobre, pero con ciertas dificultades, lo que pretende es traducir el término deva, devi o yidam en la lengua tibetana. ¿Sí? Deva, devi en la lengua sánscrita quiere decir deidad, pero en realidad en este contexto se refiere a un arquetipo búdico. Y yidam, que recordarán es una de las 3 raíces de refugio, es una palabra tibetana, ishtadevata en la lengua sánscrita, que quiere decir yi, mente, y dam viene de la palabra damtsik, que quiere decir eslabón. Así entonces el yi dam es un eslabón que empleamos para develar y descubrir, para morar y descansar en la naturaleza esencial de la mente y de la conciencia. Así que el día de hoy quisiera comenzar por dilucidar algunos elementos centrales de esta mecánica contemplativa. Me es esencial que ustedes comprendan por lo menos los rudimentos de la misma, cómo es que esta opera y funciona desde una plataforma psicológica y desde una óptica meditativa o introspectiva. Y después, pues dependiendo del tiempo, y si no se presta el día de hoy, lo haremos la semana que entra, hablaremos acerca de este particular arquetipo búdico que es Vajrasattva, el ser adamantino o mente de diamante, y vamos a hablar acerca de todos sus atributos y cualidades y características que pretendemos hacer en nosotros presentes durante este ejercicio contemplativo. Bien, la meditación de la yoga de deidades, les comentaba, es un instrumento diseñado para transformar nuestro aferramiento habitual hacia la concepción que tenemos de nosotros mismos como seres ordinarios y confusos, ¿sí? Pretende familiarizarnos con una dimensión de la conciencia y al mismo tiempo una dimensión de orgullo en que en nuestra naturaleza básica, esencial, o el reconocimiento de que nosotros somos, por lo menos en nuestra dimensión más íntima y fundacional, seres despiertos, budas o deidades ulteriores. Y evidentemente lo que esto quiere decir o pretende señalar no es nuestra dimensión ordinaria y convencional, específicamente aquella asociada a la psique o la mente grosa, la mente del movimiento, como se le llama, precisamente por ese tipo de inestabilidad que acompaña la ideación conceptual, ¿sí? Nos referimos más bien a la naturaleza esencial o fundacional de la conciencia primigenia, que es también identificada como el Tathagata Garbha o la naturaleza búdica, ¿sí? De acuerdo a uno de los más grandes eruditos y adeptos, quienes llevaron el budismo a la Tierra de las Nieves, al Tíbet, particularmente la instrucción y enseñanza propia del Sendero del Diamante, Guru Rinpoche, el preciado maestro Padmasambhava, el nacido de Loto, quien pues visitó el Tíbet en el siglo VIII de nuestra era y cuya presencia fue seminal en la transmisión pues de la instrucción vasta y profunda del Sendero del Diamante. Para Padmasambhava, el entreestado natural de la vida, ¿sí? La vida, en términos generales, es uno que puede ser particular y poderosamente transformado
en una plataforma conducente al desarrollo evolutivo y a la consecución de la plenitud del despertar a través de esta metodología introspectiva que es la yoga de deidades, ¿sí? Entonces, para el bardo natural de la vida, la práctica de la yoga de deidades, evidentemente característica de la tradición del Sendero del Diamante o el Vajrayana, se encuentra entre algunos de los más importantes métodos para transformar nuestras emociones conflictivas y para actualizar la naturaleza ulterior de la mente o de nuestra conciencia. Ahora, este entrenamiento pues, nos permite acceder al profundo entendimiento de la visión de la unión de la apariencia vacuidad, que es un principio primario del Sendero del Diamante. Apariencia vacuidad quiere decir que todos los fenómenos están ausentes de identidad intrínseca y que es en consecuencia de esa ausencia que pueden aparecer. Y que los fenómenos que aparecen lo hacen finalmente indivisibles de su ausencia de identidad intrínseca. Es lo que queremos decir por apariencia vacuidad. Entonces este entrenamiento, el de la yoga de deidades, en efecto se dice nos permite acceder a ese profundo entendimiento de la unión de la apariencia vacuidad, ¿sí? La cual contrarresta a nuestro aferramiento a la existencia que concebimos como verdadera, o la interpretación de las cosas y de todo fenómeno y apariencia como si fuese sólida, como si fuera unitaria, como si fuera autónoma, independiente, como si estuviera dotada de una realidad objetiva. Eso es lo que queremos decir por una identidad intrínseca, ¿verdad? Que nada ulteriormente tiene y posee, ¿verdad? Nos entrenamos para experimentar, pues, a estas vívidas apariencias de la mente, tan filosa y precisamente como nosotros podamos, para así comprender que todas estas distintas apariencias no son más que, finalmente, una manifestación o juego de la siempre presente cualidad de la mente que llamamos claridad o luminosidad, ¿sí? Que es su capacidad de funcionar a través de propiciar y producir apariencias. Ahora, la práctica o las prácticas de la yoga de deidades o la unión con un arquetipo búdico incluye meditaciones como lo son, entre tantas, la de el Buda Amitabha, que tuvimos la oportunidad de presentar la semana pasada, como un prerequisito, insisto, para poder llevar a cabo la práctica y recibir la instrucción de la transferencia de la conciencia. Y esta otra que quiero precisamente presentar, que es la de Vajra Sattva. Hablaremos de este término y a qué se refiere, pues con mucho detalle, pero adelantándome, Vajra quiere decir diamante y Sattva tiene dos posibles traducciones. Por un lado, Sattva quiere decir ser, ¿sí? Pero también Sattva quiere decir mente y también Sattva quiere decir héroe, ¿sí? Así que Vajrasattva es un héroe adamantino y lo es porque encarna un principio heroico que es la mente altruista de la bodhicitta, la que hace de una persona ordinaria un bodhisattva. Simultáneamente es un ser adamantino porque ha eliminado la presencia del velo de las aflicciones mentales y emocionales que fragmentan la integridad del individuo. Y finalmente es una mente adamantina, porque es inamovible en su entendimiento de la naturaleza de la realidad, ¿sí? Ahora, al ejecutar estas prácticas que están acompañadas de procesos muy elaborados de imaginación o visualización, trabajamos directamente con el medio de orientar a las apariencias de esta vida hacia el camino del despertar, pretendiendo transformar a las apariencias impuras y mundanas en apariencias puras y transmundanas. Por transmundanas queremos decir transamsáricas, más allá de la existencia condicionada. ¿Por qué? Por la matriz de la ignorancia, con todo lo que ella implica y significa, y sus naturales efectos y consecuencias que son el aferramiento, el apego y la aversión, y así el resto de las distintas aflicciones mentales y emocionales que propician la emergencia de ese estilo aflictivo de vida que es el samsara. Y este entrenamiento es importante,
ya que nos permite simultáneamente reconocer que cualquiera que sean las apariencias que experimentemos en esta o en vidas futuras, todas surgen ulteriormente tan solo de nuestras propias mentes. No existe nada a manera sólida y sustancial, más allá de la propia conciencia, como es el caso de un sueño, ¿verdad? Ningún sueño, por sólido que aparezca, existe independiente a la mente que lo propicia y produce. Y la manera en que nosotros optemos por definir a cualquier objeto, así como nuestra experiencia del mismo, pues es tan solo, si lo piensan ustedes, la proyección o la imputación o designación de nuestra propia mente. Trátese de sensaciones de temor o de gozo, de alegría o de tristeza, pues nuestras experiencias surgen enteramente ¿de qué? De la propia conciencia, la que las concibe, las que las propicia, las que las proyecta, ¿verdad? Y cualquiera que sea nuestra experiencia después del tránsito del morir o de la muerte, pues esta también será, afirma la tradición budista y siento yo con clara razón, tan solo la proyección de nuestra mente. Y si podemos trascender a nuestra confusión, pues comprendiendo a la naturaleza y las cualidades de la conciencia, entonces nuestra experiencia de todas las apariencias de la vida se tornará en algo, pues naturalmente trabajable, algo sobre lo que nosotros podemos tener e imprimir injerencia, algo de lo que nosotros no somos presa, como es la condición recurrente en nuestra vida ordinaria y común, ¿verdad? Y las prácticas de la yoga de deidades o la unión con el arquetipo búdico se encuentran particularmente asociadas con nuestra experiencia en lo que denominamos el bardo kármico del devenir. Recuerden que en el contexto de las fases de transición por los que un individuo deambula a lo largo del infinito devenir de su existencia, pues hablamos primariamente de 4, ¿recuerdan? El entreestado natural de la vida, el entreestado doloroso de la muerte, el entreestado luminoso de la emergencia de la realidad objetiva, o también se le denomina el entreestado de las cosas como son o la talidad, y finalmente el entreestado inercial o habitual del devenir, el bardo kármico del devenir. Este es el 6º, bueno, en esta taxonomía es el 4º, ¿verdad? Proceso de transición por el que nuestra mente atraviesa, insisto, a lo largo de su infinita existencia. Y si nos hemos entrenado en la práctica de la yoga de deidades en esta vida, entonces, en el momento de nuestro inminente renacimiento en otra existencia samsárica, de no lograr la plenitud, el despertar y la iluminación y la liberación de la existencia condicionada, pues podremos surgir, podremos aparecer en la forma exaltada y pura de un arquetipo búdico y así establecer nuestro medio ambiente como un mandala. Y de poder hacer esto con plena confianza, lograremos liberarnos del samsara. Y de no obtener este logro, por lo menos, se dice, tendremos garantía de acceder a un renacimiento auspicioso y positivo, entendiendo por este uno que favorezca el continuo proceso evolutivo. La yoga de deidades también representa una aproximación propia del sendero del diamante, el Vajrayana, hacia el cultivo de los 2 diferentes tipos de samadhi que se conciben y contemplan centrales en la estructura del camino budista, el samadhi del shamatha y el samadhi del vipassana. ¿Recuerdan lo que la palabra samadhi quiere decir? La cercana aplicación de la atención. Shamatha se refiere a la cercana aplicación de la atención, teniendo como base o referente la atención o concentración unipuntual que aporta a la conciencia poder y funcionalidad. Y el samadhi del vipassana se refiere a la cercana aplicación de la atención basada o la que gira en torno a la investigación, particularmente de las 3 marcas de la existencia. ¿Y cuáles son esas 3 marcas de la existencia? ¿Las recuerdan? La impermanencia es la primera. La segunda es el sufrimiento. Y la tercera, la ausencia de identidad intrínseca, propia de todo fenómeno. Así que el Vipassana está primariamente orientado y dedicado a la investigación de estas 3 diferentes
marcas de la existencia. Y el método del sendero del diamante, esto es del Vajrayana, consiste en entrenarse en dos aspectos de dicha práctica, conocidos como el Kyerim y el Dzogrim en la lengua tibetana. Esto es el Kye-rim, el estadio de creación, generación o nacimiento, y el Dzogrim, el estado de actualización o perfección. El primero, el estado de nacimiento, creación o generación, pues se basa en construir una muy clara visualización de una deidad, de una figura, de un arquetipo búdico en particular, con lo que buscamos fortalecer el aspecto contemplativo del samadhi y del shamatha, esto es. Recordarán que en el contexto del cultivo de la estabilidad de la atención hay dos aproximaciones. El shamatha con apoyo o con referente y el shamatha sin apoyo o referente. El shamatha con apoyo es el desarrollo de la atención unipuntual a través del empleo de un objeto de meditación. En el contexto del sendero del diamante y particularmente de la yoga de deidades, ¿cuál es el medio a través del cual se cultiva la estabilidad plena, unipuntual de la atención? A través de focalizar la cognición, ¿verdad? O centrar la atención en el arquetipo búdico, ¿sí? La visualización o la imaginación del mismo, ¿sí? Y el segundo paso, pues culmina con la disolución de esa visualización y representa el aspecto del vipassana, el samadhi del vipassana, cuyo foco primario es la comprensión de la vacuidad, la ausencia de identidad intrínseca de todos los fenómenos. Así entonces el shamatha y el vipassana pues son también un tópico de instrucción central dentro de la tradición del sendero del diamante. Y con ello, pues sus expresiones pinaculares, como es la del gran sello o símbolo, el Mahamudra, la de la gran perfección o el Mahasandhi, y la del gran camino medio, o el Mahamadhyamaka, como se le llama, o Umachempo, como se le llama en tibetano. Entonces, con base en esto, nos es posible apreciar que el shamatha y el vipassana no son meramente prácticas, pues como las concebimos a veces para principiantes. De hecho, representan los medios más avanzados con los que contamos para trabajar eficazmente con las apariencias en esta vida. Y al aprovechar su miriada de formas y facetas, pues podremos incorporar a lo que sea que nosotros experimentemos en el seno de la vida cotidiana, trátese de nuestras percepciones sensoriales o de nuestros sentimientos y emociones en el camino que conduce al despertar. Ahora, si bien al principio es indispensable que nosotros pues ejerzamos cierto esfuerzo para desarrollar nuestra facultad de atención y recolección, más tarde descubriremos que esta atención automáticamente, podríamos decir, regresa a nosotros, convirtiéndose paulatinamente a manera progresiva en algo cada vez más continuo, más poderoso, más estable, ¿sí? Y esa atención persistirá aún a través, se piensa, del entreestado o el bardo de la muerte, así como naturalmente los procesos de transición que le sucedan. El entreestado luminoso de la emergencia de la realidad objetiva y el bardo kármico del devenir. Y en esos momentos, pues también contaremos con una clara, estable y persistente conciencia de nuestra experiencia presente. Y cuando la oportunidad para la iluminación surja, que de hecho es una que se hace presente recurrentemente en diferentes momentos de la vida, pues nos encontraremos preparados para primero reconocerla, identificarla y evidentemente aprovecharla. Y en la peor de las circunstancias podremos ejercer cierto grado de control, imprimir cierta injerencia sobre la travesía en el bardo, en los procesos de transición y nuestro próximo renacimiento, por lo menos garantizando uno que sea conducente al desarrollo evolutivo. Y esto es algo que el individuo tiene que propiciar. Esto es, uno no puede confiar en que esto naturalmente acontezca y suceda por sí mismo. De hecho, más bien, si examinamos la textura y continuidad de nuestra conciencia, lo más probable,
al explorar las impresiones y tendencias que en la misma depositamos recurrentemente, pues podamos develar que la posibilidad de ganar un renacimiento conducente al desarrollo evolutivo o al despertar y la iluminación en una vida futura, pues es pequeña. Y que más bien es fácil para la mayoría de nosotros perder esa preciada condición que hoy poseemos, ¿no? Entonces estos métodos nos ayudan a generar condiciones que garanticen que esa dimensión que favorece el desarrollo evolutivo, la de una preciada vida humana, se haga presente como mínimo en una vida futura, ¿sí? Y si bien es cierto que en la tradición del budismo tántrico existen pues un sinnúmero de arquetipos búdicos, de deidades o budas, pues creo que es fundamental el que comprendan que todas esas figuras búdicas no son más que, pues finalmente personificaciones de qué, de la naturaleza del despertar, de la iluminación, del propio meditador, finalmente. No se les contempla como dioses o como entidades y seres sobrenaturales externos a la manera del pensamiento dualista judeocristiano, esto es, como entidades que existen fuera de nosotros. Sus características físicas, su postura, sus ornamentos, son siempre representaciones simbólicas de la variedad de cualidades que acompañan y caracterizan al despertar o la iluminación. Por ejemplo, ¿no? El despertar innato, la sabiduría y la compasión, siempre presentes dentro de la naturaleza de la mente o de la mente fundacional de la naturaleza búdica y capaces de ¿qué? Pues de manifestarse en plenitud una vez que esa naturaleza por el practicante ha sido descubierta, señalada, identificada y estabilizada, ¿sí? Y a través de la práctica, por ejemplo, de visualizar tales formas puras, esos arquetipos búdicos y su entorno, que es lo que llamamos un mandala, o el mundo circundante de esa deidad, pues nos entrenamos a ver la verdadera naturaleza de la mente y la verdadera naturaleza de las apariencias que a nuestras bases sensoriales comúnmente y de forma pues distorsionada se presentan. Comenzamos trabajando con formas generales, conceptualmente, para más tarde pues lograr una experiencia no conceptual, intuitiva y directa de esa visión sacra y una percepción directa de la siempre presente cualidad luminosa de la mente, ¿sí? Y en el estado de generación o de creación, la forma búdica que nosotros visualizamos comúnmente es descrita o se le denomina como la de un cuerpo ilusorio puro. Este es un concepto muy importante para el tantrismo budista, un cuerpo ilusorio puro. Es una forma visualizada de apariencia vacuidad. Aparece porque está vacía y porque está vacía puede aparecer. Aparece claramente, pero es insustancial. Es lúcida, pretende que sea vibrante y al mismo tiempo carece de identidad intrínseca, de solidez, de existencia unitaria. Por eso se le concibe translúcida y luminosa, ausente de sustancialidad y por tanto, nuestra visualización de ese arquetipo búdico es como se le describe como el reflejo de la luna en el agua. ¿Sí? Y una vez que hayásemos establecido a esta fase de la meditación y de la visualización, pues la forma externa de la figura búdica, ¿verdad? Se va clarificando y haciendo cada vez más nítida y podremos proceder a disolver la misma dentro de nosotros y reemerger con esa forma y en esa apariencia, con lo que efectivamente debilitamos uno de los frenos y obstáculos primarios que inhiben nuestro desarrollo evolutivo, que es la identificación compulsiva y habitual con la noción equívoca que tenemos de quién y cómo existimos, el yo, ¿verdad? Uno mismo se convierte en arquetipo búdico, y a ese arquetipo búdico se le llama un cuerpo ilusorio puro. ¿Por qué ilusorio? Porque no tiene identidad intrínseca. ¿Y por qué puro?
porque le concebimos dotados de todas sus genuinas cualidades, mientras que el cuerpo que hoy tenemos o la identidad que hoy abrazamos es ilusoria porque no tiene realidad objetiva, es una mera designación de la conciencia, pero es impura, porque está limitada por la cognición dualista y las aflicciones, ¿no? Y como la deidad o el arquetipo búdico, el mundo que percibimos, ese entorno o mandala circundante de miriadas de apariencias, se ve transmutado por esa visión pura en un universo o en un mundo sacro, lo que llamamos un Budaverso, que corresponde a la naturaleza ulterior de la realidad. Y es ahí donde nosotros podemos o buscamos trascender, si gustan, la percepción y los conceptos ordinarios que tenemos de la realidad. Lo que buscamos es lograr contemplar al mundo desde la óptica de la mente del despertar, de una mente iluminada, la mente de la budeidad. Y cuando nos visualizamos o imaginamos o sentimos a nosotros mismos como ese arquetipo búdico, el orgullo ordinario que fincamos en nuestra persona, basado comúnmente en el aferramiento egoico y el apego, se transforma en lo que llamamos aquí, en el contexto de la mecánica del sendero del diamante, el orgullo adamantino o el orgullo vajra. Vajra quiere decir diamante, ¿sí? Y este no implica de forma alguna pues una especie de actitud o sentido de superioridad del individuo por encima de los otros. Ni es tampoco el caso de defender una opinión exaltada y fantasiosa de nosotros mismos. El orgullo diamantino se refiere a una plena, absoluta, total confianza y certidumbre en torno a la naturaleza absoluta de nuestras mentes como Budas, primordial, originalmente pura, despierta, repleta de las cualidades de la iluminación. Y es en ese contexto que podemos decir, soy un Buda, o soy el arquetipo búdica, o soy Vajrasattva, o soy Avalokiteshvara, o soy Tara, o soy Shakyamuni, o quien fuere, ¿no? Cualquiera de estos distintos arquetipos. Entonces, la enseñanza general budista apunta hacia la misma visión de la vacuidad, de la ausencia de identidad intrínseca de todos los fenómenos, y así como también de nuestra propia innata naturaleza búdica. Esta también está vacía de una condición fantasiosa e imposible. Sin embargo, también se afirma que esta naturaleza es un potencial a develar a medida en que progresamos naturalmente en el camino. Al principio de él tenemos un mero muy vago atisbo y con el paso del tiempo y la fuerza de la familiaridad vamos fortaleciéndolo. Y ese es uno de los objetivos de la práctica de la meditación. Recuerden que una de las definiciones primarias de lo que por meditación entendemos es un método para familiarizarnos. Y en este contexto, no solo con cualidades virtuosas, sino nuestra naturaleza esencial búdica. Y así afirmamos, sí, la naturaleza de la mente es Buda. Y por tanto, este mundo es el mundo de un Buda, es un mundo iluminado. Esa es la naturaleza ulterior no solo de uno mismo, sino de la realidad en sí. Y cuando del todo nosotros podemos encarnar este sentido adamantino, que quiere decir inquebrantable de certeza y confianza, que es lo que llamamos el orgullo divino, pues nuestro cuerpo se convierte en un cuerpo ilusorio y nuestro medio ambiente se transforma en manifestaciones de un mundo iluminado. Y esta es la esencia de la yoga de deidades, ¿sí? Ahora, las instrucciones también sugieren la posibilidad de mezclar la imagen de nuestro mentor principal, el maestro raíz, con las del arquetipo búdico. Y esto es lo que caracteriza una forma y expresión de la yoga de deidades, que es la yoga del mentor. Más sencilla porque utiliza como arquetipo pues la imagen de alguien infinitamente más presente y cercano a nosotros, pero que al mismo tiempo encarna las cualidades de la mente despierta. ¿Sí? Esta es también pues una versión muy importante de la yoga de deidades. ¿Sí? Es lo que llamamos, insisto, la unión o unificación con la mente de sabiduría del mentor espiritual, el Guru Yoga. Ahora,
Para nosotros poder emplear los métodos del Sendero del Diamante, requerimos de 3 primarios prerequisitos. El Abhisheka, como se le llama en sánscrito, o el Wankur, la transmisión de poder o el empoderamiento. El Lum, o la transmisión de la autorización oral para la ejecución de la práctica. Y el Tri, como se le llama en tibetano, que es una metódica explicación de la mecánica que es propia del Sendero del Diamante y de esa sadhana o método de logro en particular. ¿Sí? Entonces, ese procedimiento, estos elementos son esenciales, ¿verdad?, para poder llevar a cabo la práctica o prácticas del Sendero del Diamante. En el Abhisheka o en la transferencia de poder, en el empoderamiento, el mentor espiritual aparece como el Yidam, la deidad o el arquetipo meditativo. Nos autoriza o autoriza al participante a practicar la sadhana. Ese es el método de logro, a través de ese arquetipo búdico que es el Yidam. Y siempre que veamos a nuestro gurú o mentor espiritual como el arquetipo búdico, pues nos encontraremos practicando las yogas del cuerpo ilusorio puro. ¿Sí? Ahora, la práctica del cuerpo ilusorio es importante también para el bardo o el entreestado natural de esta vida. Es una de las yogas de Naropa, la yoga del cuerpo ilusorio, así como también para el bardo doloroso de la muerte y los 2 entreestados subsecuentes, el luminoso y el del devenir. Y cuando la muerte ocurra, nos confrontaremos con nuestros propios miedos, nuestra incertidumbre, al atravesar por el proceso de la disolución de nuestra conciencia y la cesación de nuestras funciones corporales que naturalmente ilustran el tránsito del morir, y simultáneamente van a surgir varias apariencias de luminosidad, provocando en nosotros comúnmente mayor confusión y en ocasiones inclusive intensa ansiedad o pánico. Y en cada uno de los bardos de la muerte y del estado post-mortem, pues nos confrontamos con los retos de afrontar las proyecciones de nuestra propia mente en la forma de apariencias vívidas y para la mayoría de nosotros poco familiares, ¿sí? Y en este momento crítico de nuestro proceso evolutivo de venir, que podemos trascender instantáneamente, o en donde se puede literalmente hacer a un lado la causa que propicia y detona el sufrimiento, ¿verdad?, a través de la práctica, por ejemplo, de ver a todas las formas como apariencias vacuas, surgiendo de la naturaleza luminosa de la mente como un sueño lúcido. Si en esta vida establecemos una conexión con la práctica del cuerpo ilusorio puro, el Guru Yoga, la yoga de deidades, pues estaremos bien preparados para confrontarnos con cualquier escenario de transición o la experiencia misma de la inmediatez de la realidad desnuda que aparece en el bardo de el dharmata o de la talidad. Y cuando quiera que nosotros sintamos que no hay tierra firme, pues estaremos en realidad en un territorio familiar, en el espacio de plena apertura, que nos invita al surgimiento de las apariencias puras. Este es el sentido ulterior de la yoga de deidades, ¿sí?, de esta mecánica excepcional, contemplativa dentro de el Buda Dharma, ¿sí? Bien, ahora, hablemos un poquito de este arquetipo búdico, el de Vajrasattva, ¿sí? Les decía, Vajrasattva, o ser diamantino o adamantino, es la deidad, la figura búdica, el arquetipo búdico, el aspecto de sabiduría del despertar, todas traducciones a ese término, ¿verdad? Yidam, o Hla, como se le llama también en la lengua tibetana, ¿sí? Entonces, esa deidad, esa figura búdica, ese arquetipo búdico, ese aspecto de sabiduría del despertar, ¿verdad? Vajrasattva es pues la expresión primaria o principal que en el Sendero del Diamante se utiliza para la purificación. ¿De qué?
de las semillas kármicas negativas en la conciencia del contemplativo, del meditador, del practicante, ¿sí? En el sendero del diamante, en el Tantrayana o en el Vajrayana. Y con dependencia del tipo de práctica que nosotros llevemos a cabo, ejecutemos, pues puede visualizarse de diferentes maneras a Vajrasattva, a veces en su forma singular, a veces en unión con una consorte espiritual, Vajratopa, como se le llama en sánscrito a la consorte de Vajrasattva. Nosotros emplearemos el método primario, el más simple, que es Vajrasattva en forma singular. Entonces Vajrasattva es de color blanco. Y como podrán imaginar, ello simboliza una especie de pureza inmaculada. Y como el Buda Vajradhara, del cual es una emanación, que es uno de los primarios Budas del panteón budista, aquel que sustenta el cetro adamantino, Vajradhara, ¿sí? Sostiene Vajrasattva en su mano derecha un Vajra, un Dorje, un cetro adamantino o diamantino, que es simbólico de su maestría sobre la energía del método en el camino, que es la bondad y la compasión. Este es el cetro adamantino, el Vajra, el Dorje, ¿sí? Este es uno muy especial, muy antiguo, hecho de metal meteórico, ¿sí? De lo que originalmente estos implementos rituales pues estaban hechos, ¿sí? Fabricados. Este es uno, o pueden ver otro aquí, también muy antiguo, ¿sí? Debe de tener como 1500 años, más o menos, este objeto. ¿Sí? Entonces decía que Vajrasattva sostiene ese báculo, ese cetro, el cetro adamantino, ¿sí? Y en la mano izquierda sostiene la campana tántrica. Se le llama Vajra Ganta. Ganta quiere decir campana y Vajra, de nuevo, diamante o relámpago, ¿sí? Que representa la sabiduría, el entendimiento ulterior de la realidad. Así que en conjunto el Vajra y la campana representan los dos prerequisitos en el camino. Esto es, el método que es la bondad, el amor y la compasión, y la sabiduría que comprende la realidad. Se le representa ataviado con la vestimenta y los ornamentos propios de un bodhisattva, de un héroe espiritual, que son similares a los que portaba la antigua realeza india, repletos de ornamentos, de joyería, de sedas, de brocados, así. Sería imposible obtener los resultados de las técnicas de transformación tántrica, ¿verdad? Mientras nuestro presente cuerpo, palabra y mente pues permanezcan contaminados por las impurezas acumuladas en el pasado. Y para que nuestra práctica tenga éxito, pues tendremos no tan solo que evitar la ejecución de estas acciones negativas en el presente o futuro, ¿sí? Sino también tendremos que purificar esas impresiones mentales y tendencias destructivas que en nosotros están presentes en consecuencia de acciones pasadas, de mente, palabra y cuerpo, y que se han visto depositadas precisamente en nuestro flujo de conciencia, particularmente en la conciencia sustrato, que transita de una vida a otra. Y la meditación de Vajrasattva, mente o ser adamantino, pues representa en el sendero del diamante el método preferencial, elegido, escogido por las diferentes escuelas del budismo tibetano para conseguir este propósito, el de la purificación. Y en añadidura, ¿verdad?, se afirma, también representa un medio extremadamente eficaz para rectificar las transgresiones de los votos espirituales o promesas con las que nos hemos comprometido al recibir el refugio, los compromisos del héroe espiritual o el bodhisattva, o la iniciación tántrica en alguno de los sistemas que son propios del Sendero del Diamante a través del medio de un maestro calificado, ¿sí? En síntesis, la meditación de mente de diamantes representa pues, el medio óptimo para lograr la purificación de todas las promesas espirituales que a lo largo de la vida
hemos roto, hemos violado, todas las acciones negativas que hemos cometido. Para que esta práctica sea eficaz, pues no es suficiente generar la auténtica presencia o imagen clara del arquetipo búdico y seguir en el correcto orden pues, las sucesivas etapas del procedimiento contemplativo, ¿sí? Sin emplear los denominados 4 poderes de oposición, el arrepentimiento, la determinación de enmienda, el compromiso de reorientar a nuestras vidas en una dirección positiva y segura, como la que simbolizamos a través de la triple joya, la determinación de reorientar a nuestras vidas en la dirección propia del refugio y de cultivar una mente que propicie ese cambio de orientación vital, la bodhicitta, y de corregir el daño que hayamos hecho, esos son los poderes de oposición, evidentemente aún la más clara visualización, más poderosa meditación, será de poco beneficio para el meditador. Y con ese objetivo en mente, en primera instancia, pues se debe de cultivar un sincero arrepentimiento para, con las acciones negativas que naturalmente a través de la práctica nosotros deseamos purificar de mente, palabra y cuerpo, como nuestros estados mentales autocentrados o egoístas, como nuestros comportamientos destructivos, como la ejecución de las 10 acciones no virtuosas o la violación a nuestros compromisos y votos espirituales. Y después, pues tendremos que comprometernos a no reincidir en esas acciones negativas y orientar a nuestras vidas en la dirección, insisto, positiva y segura del refugio, la triple joya, el Buda, como meta, a obtener el Dharma como instrumento para actualizar este fin, y la Sangha como el apoyo y soporte en el camino, y el Lama como guía en ese difícil y complejo pues, recorrido. Y a su vez, pues tendremos que comprometernos a cultivar una mentalidad altruista como un antídoto esencial para lograr la superación del egoísmo. Es la fuente de todo conflicto y problema recurrente en nuestras vidas. Y finalmente, pues aplicamos medios para corregir el daño, tales como en este caso va a ser la recitación del mantra de Vajrasattva, para así poder, pues, contrabalancear, deconstruir, purificar el cúmulo de acciones y potenciales negativos que hemos generado en nuestra mente a lo largo de esta y infinitas vidas, ¿sí? Y tan solo si estos 4 poderes de oposición son aplicados de forma sincera y disciplinada, pues la auténtica purificación podrá operar, llevarse a cabo y funcionar naturalmente. Bien, ahora, existen varias señales que indican el éxito en la purificación de las negatividades. Algunas de estas ocurren, por ejemplo, durante el sueño, como pelear y vencer a un oponente vestido de negro, vomitar sustancias nauseabundas, beber leche, encontrarnos con mentores espirituales, tener visiones de deidades arquetípicas y otras muchas más. Ahora, si experimentamos a manera reiterativa este tipo de sueños, no tan solo por 1 o 2 ocasiones, sino recurrentemente varias noches, estos pues actuarán como un indicativo del éxito en la iniciativa de la práctica de purificación. Ahora, no obstante, los signos de éxito más importantes y significativos se manifiestan naturalmente mientras estamos despiertos. Nuestro cuerpo físico puede sentirse ligero y boyante. Nuestra necesidad para dormir disminuye considerablemente. Nuestros procesos mentales se manifiestan dotados de mayor claridad que antes. Y más importante aún, pues lograremos experimentar una dimensión de penetración, de entendimiento, de claridad en áreas del camino espiritual que nos eran anteriormente oscuras o inaccesibles. Y evidentemente habremos superado nuestras distintas aflicciones y comportamientos destructivos. Todo esto es el signo de la purificación. Y en relación con este último punto, pues
un maestro tibetano contemporáneo ha declarado que si tan solo contáramos con una hora en donde nos dedicásemos a estudiar las enseñanzas budistas de la sabiduría y pasáramos los primeros 45 minutos involucrados en la ejecución de la práctica de purificación de Vajrasattva, no perderíamos nuestro tiempo, ya que estaríamos asegurando a través de esta preparación que cualquier estudio que llevásemos a cabo en el resto de la hora, pues será de máximo beneficio, será por nosotros finalmente optimizado. Bien. Ahora, si bien contemplamos positivo llevar a cabo la práctica de purificación de Vajrasattva dentro del ámbito de nuestra rutina espiritual cotidiana, de nuestra dieta meditativa, los lamas tibetanos suelen recomendar al practicante serio lleve a cabo un retiro prolongado de meditación, en donde logre obtener una experiencia profunda a través de este método. Y esto lo haremos en el mes de octubre, ¿sí? Donde estaremos muy intensivamente practicando esta meditación durante 4 días. De hecho, la mayoría de los maestros tibetanos no le conferirían el empoderamiento o la iniciación a las prácticas del más elevado nivel del Tantra al practicante que no haya completado un extenso retiro, lo que llamamos las prácticas preliminares o Nundro, tales como el refugio, el hacer postraciones, el generar la mentalidad altruista de la bodhicitta, el hacer la ofrenda del universo entero a los mentores espirituales, ¿verdad? La yoga del mentor y la práctica de Vajrasattva. Este es uno de los 4 preliminares para poder acceder a la práctica del Tantra. Bien. Entonces, pues, la práctica de Vajrasattva es central, decía, para el sendero del diamante y para todo lo que le acompaña. La semana que entra hablaré de los símbolos que se representan en la figura de Vajrasattva, como es el Vajra y la Ganta, o la campana tántrica. Y les daré la transmisión contemplativa o el Gomlung de esta práctica. Bien, quisiera, pero no sé si puedo hacerlo, no sé cómo se hace, integrar la sadhana de Vajrasattva a ustedes. No sé cuál es el procedimiento. ¿Quién está coordinando la sesión? ¿Es Luis o es Román? Luis también. Luis, ¿tú sabes cómo subir al Zoom la sadhana de Vajrasattva? Como para compartirla con, Como para compartirla con todos los participantes, o sea, para que la tengan, para que la digamos. tengan, ¿sí? Si quieres, envíamela por correo y yo mañana se las envío a su vez por correo a todos. Magnífico. Entonces les voy a pedir, les vamos a mandar este método, esta meditación, la de Vajrasattva. Quiero que la lean y quiero que empiecen a familiarizarse esta semana con el mantra corto y largo de Vajrasattva para poder recibir la semana próxima la transmisión de la misma. Entonces el día de mañana les haremos llegar a su correo esta meditación. Imprímanla, léanla, estudienla, repásenla y particularmente reciten el mantra largo y corto varias veces al día por esta semana, para que cuando lleguemos a la transmisión trátese de algo que les es un poquito más familiar. ¿Ok? ¿Les parece? Bueno, pues muy bien. Ahora, ¿qué más? Les recuerdo, por favor, que este fin de semana tendremos nuestro curso introductorio en pos de la felicidad genuina, una introducción a teoría y práctica del budismo tibetano. Por si conocen a alguien que puede interesarse o sientan podría beneficiarse del mismo, que le compartan esta noticia, por favor. Es el último de estos
seminarios que doy en el año. También quiero extenderles una invitación. El viernes 10 y sábado 11 de septiembre estaremos dando la segunda parte de un breve retiro de Shamatha. Particularmente estaremos introduciendo la práctica de asentar a la mente en su estado natural para todos los practicantes de Casa Tibet. Es el viernes de 7 a 9 de la noche y el sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Para los que deseen participar en este programa intensivo de meditación, la segunda parte de nuestro retiro de Shamatha, ¿sí? Con la práctica de asentar la mente en su estado natural. Muy bien, pues dejémoslo aquí esta tarde, ¿sí? Les mandamos la meditación de Vajrasattva. Por favor, examínenla y estudienla. Tengan presente todo lo que compartí con ustedes el día de hoy. Si tienen la oportunidad, vuelvan a escuchar esta sesión, tomen notas, pausenla donde sienten que se pierden para volverse a enfocar. Y si tienen preguntas, con mucho gusto las abordo la semana que entra. ¿Ok? Muchas gracias. Terminemos por dedicar el mérito. Deseemos que cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado y cultivado sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio especial beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Om Ahum Benze Guru Pemase de Hum Om Vajrasattva Hum. Muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo por acompañarme el día de hoy, esta semana. Nos veremos ya sea el jueves para nuestro video chat, el fin de semana para el curso básico o la semana próxima. Muchas gracias, que descansen, que duerman bien.